Hola, bienvenidos a NTD, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy. Nuevas revelaciones sobre el tiroteo en un hospital en Tulsa. La Cámara prepara un nuevo proyecto para restringir los derechos de las armas. Veremos los argumentos a favor y en contra. Johnny Depp ganó el juicio contra su ex esposa Amber Heard, pero ¿le queda alguna opción a Heard? ¿Cuáles son las implicaciones para futuros juicios? Estados Unidos sanciona a 6 mexicanos por vínculos con el narcotráfico, entre ellos un funcionario de Jalisco. Gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Las autoridades revelaron lo que descubrieron sobre el tiroteo de ayer que dejó 4 personas muertas en un hospital de Tulsa, Oklahoma. Dijeron que el tirador tenía como objetivo a su médico por dolores continuos que tuvo luego de una reciente operación de espalda. Aquí están los detalles. El Departamento de Policía de Tulsa identificó el jueves al tirador y a las víctimas del tiroteo en el Centro Médico St. Francis el miércoles por la tarde. El tirador es Michael Lewis, de 45 años, de Muskogee, Oklahoma. Él ingresó al hospital para una operación de espalda con el Dr. Preston Phillips el 19 de mayo y fue dado de alta el 24 de mayo. We have also found a letter on the suspect which made it clear that he came in with the intent to kill Dr. Phillips and anyone who got in his way. He blamed Dr. Phillips for the ongoing pain following the surgery. La policía dijo que Lewis llamó varias veces a la oficina del médico luego de la operación, quejándose del dolor y queriendo un tratamiento adicional. Volvió a reunirse con el médico el 31 de mayo, un día antes del tiroteo, y volvió a llamar a su oficina el día del tiroteo. Él compró su arma horas antes del tiroteo. At 2 p.m. on June the 1st, Mr. Lewis purchased a semi-automatic rifle from a local gun store. Mr. Lewis purchased a semi-automatic handgun, a .40 caliber Smith & Wesson pistol, on May the 29th. La policía dijo que cree que el sospechoso se quitó la vida con el arma justo cuando los agentes entraron al edificio. Las 4 víctimas son el Dr. Preston Phillips, otro médico, una recepcionista y un paciente. The suspect, when he came into the building, into that office complex, he began firing. He began firing at anyone that was in his way. There are reports that one of the victims held the door for someone to allow them to escape out of the back door and was shot and killed. La policía de Tulsa dice que no tiene ninguna información que sugiera que el tiroteo fuera por un tema de raza. Media hora después del tiroteo, la policía recibió una llamada de una mujer diciendo que su marido había matado a varias personas. Al parecer, la mujer no sabía del tiroteo de antemano, pero el autor se había contactado con ella justo antes o durante el tiroteo y le había contado lo que había hecho. El gobernador de Oklahoma ordenó que todas las banderas del estado se bajen a media asta durante 4 noches en honor a las 4 víctimas. El joven de 18 años, acusado de disparar mortalmente a 10 personas de raza negra en un supermercado de Buffalo el mes pasado, se declaró no culpable de todos los cargos. Peyton Hendron fue procesado en la corte del condado de Erie por 25 cargos que incluyen terrorismo doméstico motivado por el odio. El fiscal del condado dice que es la primera persona en la historia de Nueva York en ser acusada de tal crimen. It is the first time in the history of New York State that this domestic terrorism charge, motivated by hate in the first degree, has been filed. That charge only has one sentence if, in fact, the defendant is found guilty of that charge, and that is life without parole. Según la imputación, Gendron está acusado de disparar mortalmente a 10 víctimas negras por su raza y o color aparentes. También disparó e hirió presuntamente a 3 personas, 2 de las cuales eran blancas. Aunque no todas las víctimas eran negras, el fiscal del distrito dijo que se presentaron cargos de intento de asesinato con un agravante de delito de odio en nombre de todas las víctimas heridas. Los abogados de Gendron, que presentaron un alegato de no culpabilidad en su nombre, no dieron comentarios tras la audiencia. En Texas, Uvalde despidió ayer a una profesora que murió en el tiroteo la semana pasada y también a su esposo, quien falleció 2 días después. Esto mientras el gobernador busca formas de prevenir más tiroteos en las escuelas. Tenemos más detalles.
Los dolientes se despidieron el miércoles de la maestra Irma García de la escuela primaria Robb, quien murió en el ataque de la semana pasada, y a su esposo Joe, quien falleció 2 días más tarde de un aparente ataque al corazón después de visitar el monumento conmemorativo de su esposa. Eran novios en la escuela secundaria, y este mes cumplían 25 años de casados. Les sobreviven 4 hijos. Los dolientes también se despidieron de José Flores Jr. de 10 años. El niño había sido incluido en el cuadro de honor y recibió un reconocimiento horas antes del tiroteo. Su padre dijo a CNN que su hijo amaba el béisbol y siempre estaba lleno de energía. Mientras tanto, las fuerzas policiales se enfrentan a una creciente crítica sobre su respuesta. El alcalde de Uvalde dice que las familias de las víctimas merecen respuestas. Y nos aseguraremos de que obtengan respuestas y que sea transparente. Y si cometimos errores, los asumiremos. Una cosa que podría ayudar son las imágenes de los testigos. El día del tiroteo, el empresario Mike Palacios estaba filmando junto a una unidad de la patrulla fronteriza y pudo escuchar las conversaciones por radio. En ese momento, capté lo que parecía ser una niña pequeña diciendo que le habían disparado, que pedía ayuda. Bill Burns estaba dentro de la casa de sus padres, justo al sur de la escuela, cuando escuchó los disparos. Dice que vio a la policía entrar y cerrar la escuela rápidamente, y cuando vio a los niños salir por las ventanas. Me sentí como, bien, fantástico, están sacando a los niños, van a estar bien. No tenía ni idea de lo que ya había sucedido. El Departamento de Justicia revisará la respuesta de las fuerzas policiales y la tardanza en enfrentar al tirador. Burns dice que dio su video a las autoridades y espera que pueda ayudar a obtener una línea de tiempo más precisa. Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, está buscando formas de evitar que esto vuelva a suceder. El miércoles ordenó a los funcionarios estatales que empiecen a realizar inspecciones aleatorias en las escuelas. Dice que esto ayudará a encontrar puntos débiles y a determinar si las escuelas están preparadas para implementar y seguir sus planes de emergencia. Abbott dice que esto mejorará la responsabilidad y asegurará que las escuelas sigan los planes que crearon. Los demócratas en el Capitolio están impulsando un proyecto de ley sobre restricciones de armas, al que se oponen los republicanos, un debate acalorado que se ha reavivado luego que ocurrieron 3 tiroteos mortales en 3 estados diferentes en el lapso de unas pocas semanas. Aquí está Melina Weiskopf de NTD con lo último. Los demócratas en el Capitolio dijeron hoy que este es el momento de restringir las armas. This is a peculiar American problem. This doesn't happen anywhere else in the developed world, and we have a responsibility to do something about it. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes se encuentra en una sesión especial para debatir y aprobar un proyecto de ley que impondría leyes de armas más estrictas, como prohibir los cargadores de más de 10 balas, pero los republicanos dicen que va demasiado lejos y hace muy poco para solucionar la raíz del problema. Who here today thinks that criminals are going to read the Safe Storage Act and you know, some gang member is going to say, "Oh, I better lock this gun up or else they'll come and take it." Un republicano dio un ejemplo personal enfrentándose a las críticas de sus colegas. Here's a gun I carry every single day to protect myself, my family, my wife, my home. So this gun would be banned. I hope the gun is not loaded. I'm at my house. I can do whatever I want with my guns. Los demócratas pretenden que la ley federal eleve la edad mínima a 21 años para comprar algunos rifles y escopetas semiautomáticas en distribuidores autorizados. When somebody who's 18 years old and right after their birthday, they go and one of the first things they do is buy an assault weapon, that should be a red flag. Ahora mismo hay 6 estados que tienen una edad mínima de 21 años para comprar un arma, incluyendo el estado de Florida, de tendencia republicana. Un sheriff del estado me dijo que confía en que las leyes de su estado han frenado eficazmente la violencia con armas. So at the end of the day, on our risk protection order, the government's not taking your firearms unless you don't have anyone else to leave them with. That fringe left and fringe right does not help the argument at all. Ahora mismo los senadores de ambos partidos están estudiando las propuestas sobre armas que tengan el potencial de obtener el suficiente apoyo de ambos partidos para convertirse en la ley del país. El líder del Senado, Schumer, ya ha prometido tener una votación sobre el control de armas cuando el Senado vuelva al Capitolio. Después del corte le traemos las últimas novedades sobre las elecciones de 2020 en Arizona. Esto y más en NTD en español.
Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Registros recién descubiertos del condado de Maricopa muestran que se contaron 20.000 votos inválidos en las elecciones generales de Arizona de 2020. La cantidad es lo suficientemente significativa como para influir potencialmente en los resultados de las elecciones presidenciales del estado. La ley de Arizona requiere que las boletas sean recibidas por el condado a más tardar a las 7 p.m. del día de las elecciones para ser consideradas válidas. Pero los registros recién descubiertos documentan que más de 20.000 boletas fueron transportadas desde el Servicio Postal de los Estados Unidos después del día de las elecciones, de las cuales solo 934 fueron rechazadas por el condado de Maricopa. En las elecciones presidenciales de Arizona de 2020, el presidente Joe Biden obtuvo 10.457 votos más que el expresidente Donald Trump. Es imposible saber si los resultados serían diferentes si no se hubieran contado las boletas tardías. Verity Vote obtuvo documentos del condado e informó de sus hallazgos. En respuesta a las solicitudes, el condado de Maricopa puso a disposición del público los documentos de recepción de boletas para su inspección desde el 13 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2020. Los investigadores de Verity Vote se dieron cuenta que faltaban los documentos del 4 de noviembre de 2020, un día después de las elecciones. Se necesitaron casi 7 meses para obtener los documentos después que Verity Vote realizó múltiples solicitudes al condado de Maricopa para el recibo de entrega del 4 de noviembre. El recibo muestra que 18.000 boletas fueron recogidas de la oficina de correos al día siguiente de las elecciones del 3 de noviembre. El condado también registra que recibió 1.000 boletas el 5 de noviembre y 1.500 boletas el 6 de noviembre. 20.500 papeletas atrasadas en total, pero el número real podría ser mayor. Una carta del registrador del condado, en respuesta a la solicitud de documentos de Verity Vote, dice que el recibo del 4 de noviembre proporcionado no representa todas las papeletas recibidas ese día. Otra anomalía es el número de boletas recogidas el 4 de noviembre en comparación con otros días alrededor de esa fecha. Los votantes fueron instruidos para enviar las boletas por correo antes del 27 de octubre para asegurar que sus boletas llegaran a tiempo. La cantidad de boletas que llegaron por correo se redujo drásticamente el 30 de octubre, pero tuvo un pico masivo un día después de las elecciones. El 28 de octubre, el condado recibió 58.500 papeletas de la oficina de correos. Luego el número bajó a unos pocos miles por día hasta la fecha límite. Arizona tiene 11 votos electorales. En el recuento final, Biden tuvo 74 votos electorales más que Trump, según el registro oficial. La semana pasada, una corte federal permitió a los condados de Pensilvania contar las papeletas sin fecha, pero la Corte Suprema bloqueó ese fallo. Tenemos los detalles. David McCormick y su oponente Mehmet Oz tuvieron una elección muy ajustada, que requiere un recuento. Los trabajadores electorales de todo el estado están volviendo a contar los votos. Oz lleva la delantera por alrededor de 900 votos. El lunes pasado, McCormick, candidato del Partido Republicano al Senado, presentó una demanda pidiendo que se cuenten los votos por correo que no tienen fecha. McCormick lo pidió en parte porque una corte ya había permitido que se contaran los votos sin fecha en otra elección. Pero la Corte Suprema bloqueó temporalmente el recuento de votos sin fecha hasta que termine de revisar el caso. La demanda de McCormick señala que las juntas electorales no tienen que deshacerse legalmente de las papeletas sin fecha. Sus abogados dijeron que algunas boletas sin fecha ya fueron contadas. La campaña de Oz hizo su propia presentación y calificó la demanda de McCormick como un intento desesperado de conseguir más votos. No está claro cuándo terminará de revisar el caso la Corte Suprema. Los votantes de 7 estados acudirán a las urnas el 7 de junio para las elecciones primarias republicanas y demócratas. Veamos las contiendas previstas en Iowa, Mississippi y Dakota del Sur. Aquí están los detalles. En Iowa se celebrará una contienda por el Senado y otra para gobernador este noviembre, pero no se espera una competencia feroz. I'm Chuck Grassley, and I approve this message. Iowa is changing. Who would have thought that we'd become a major energy producer?
or attract high-tech jobs. El actual senador republicano Chuck Grassley busca su 8º mandato. En las primarias republicanas se enfrentará al senador estatal Jim Carlin. Hasta ahora no hay encuestas sobre las primarias del Partido Republicano, pero Grassley ha recaudado 10 veces más fondos que Carlin y cuenta con el respaldo del expresidente Trump. I think it's more about what I do as a governor, not so much about my gender. I think it sends a strong message for young girls across the state of Iowa and the country really to know that, if you have a dream, anything is possible if you're willing. La actual gobernadora republicana Kim Reynolds se presenta sin oposición en las primarias y ella es la gran favorita para ganar la reelección. En Dakota del Sur también habrá una carrera al Senado y a la gobernación y no se espera que ninguna de ellas sea competitiva. Se pronostica que el actual senador republicano John Thune y la actual gobernadora republicana Kristi Noem obtendrán una clara victoria en las primarias. That experience has prepared Kristi to lead South Dakota, to reform welfare, reduce violent crime, improve our schools, and grow our economy. Trump había pedido a Noem que desafiara a Thune, quien no apoyó la impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En su lugar, Noem optó por buscar la reelección como gobernadora. Se espera que ambos sean reelegidos. Y en Mississippi, el estado no está celebrando elecciones al Senado o a la gobernación. En su lugar, los 4 congresistas, 3 republicanos y un demócrata, buscan la reelección. Pero según el informe político de Cook, no se espera que ninguno de esos escaños cambie. 48 republicanos del Senado dijeron que votarán para bloquear cualquier proyecto de ley que amenace con cambiar la enmienda Hyde. Eso es según una carta enviada al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, que fue obtenida por el Daily Caller. La enmienda Hyde garantiza que el dinero de los impuestos de los estadounidenses no se gaste en abortos. Los republicanos afirman en la carta que durante 45 años la enmienda ha salvado la vida de casi 2,5 millones de niños antes de nacer y que fue apoyada tanto por una mayoría sustancial del pueblo estadounidense como por una mayoría bipartidista de senadores estadounidenses en ejercicio. Dijeron que el presidente Joe Biden la convirtió en ley recientemente, pero que su presupuesto para el año fiscal 2023 propone eliminar la enmienda Hyde y otras protecciones pro vida, y que también busca aumentar la financiación de los contribuyentes para la industria del aborto en el país y en el extranjero. El actor Johnny Depp ganó una demanda por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Un jurado consideró que ambas partes eran responsables de la difamación, pero concedió a Depp una indemnización mucho mayor. A continuación, algunos análisis de expertos legales. Un jurado de Virginia dictaminó que la actriz de Aquaman, Amber Heard, difamó a su exmarido Johnny Depp, poniendo fin a un juicio de 6 semanas de duración. Un abogado de Los Ángeles dijo que la actuación de Heard en el juicio condujo al resultado. Ella mintió sobre hechos que no tenían nada que ver con el presunto abuso. Mintió sobre la donación de $7 millones a la caridad. Mintió sobre no filtrar el video y avisar a TMZ. Y creo que basándose en esas mentiras, los jurados rechazaron su testimonio. Los miembros del jurado concedieron más de $10 millones por daños y perjuicios a Depp, la victoria legal para el actor. El jurado también falló a favor de Heard en una contrademanda contra Depp, concediéndole $2 millones por daños y perjuicios. Heard escribió en las redes sociales que estaba decepcionada y desconsolada por el veredicto. Acusó al jurado de ignorar la montaña de pruebas contra su exmarido, así como la cuestión clave de la libertad de expresión. Amber Heard puede ciertamente apelar, pero no hay una base muy buena para apelar. Y si lo hace, los intereses comenzarán a acumularse en la sentencia. La otra cuestión es que no se puede apelar una conclusión de hechos. El jurado concluyó que ella actuó con malicia, que mintió y difamó. Solo se puede apelar un error legal, y no veo un claro error legal cometido por el juez en este caso. Lo califico con bastante justicia, en mi opinión. Depp demandó a su mujer por un artículo de opinión que ella escribió para The Washington Post en 2018. En el artículo, Heard se describió como una figura pública que representa el abuso doméstico. Heard presentó una contrademanda alegando que Depp la desprestigió al calificar sus acusaciones como un engaño. El testimonio fue retransmitido ampliamente en las redes sociales. El editor de Variety, Clayton Davis, dijo que ninguna de las partes ganó, ya que ambas mostraron un comportamiento tóxico. Creo que una de las mayores injusticias posiblemente fue la emisión de este juicio,
porque creo que pase lo que pase, de nuevo, quiero dejar esto muy claro. Sin decir quién tiene razón o esté equivocado, creo que ver lo que pasó aquí evitará que los sobrevivientes legítimos de abuso sexual o los sobrevivientes de abuso físico se presenten con el temor de que puedan ser arrastrados por la prensa o arrastrados por las redes sociales cuando declaren en su caso si están, de hecho, diciendo la verdad. Creo que esa parte es la más desgarradora de toda esta situación. Johnny Depp también respondió al veredicto en las redes sociales. Dijo que el jurado le devolvió la vida y que por fin ha comenzado un nuevo capítulo. Al regresar le traemos novedades sobre la reanudación de vuelos americanos a Cuba. Esto y más en NTD en español. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. La Casa Blanca levantó el miércoles una serie de restricciones de vuelos hacia Cuba impuestas durante la administración Trump. Entre las restricciones levantadas se encuentran la eliminación de la prohibición de vuelos estadounidenses a aeropuertos cubanos que no sean de La Habana, según informó Reuters. La medida es en respuesta a una solicitud del secretario de Estado, Antony Blinken, quien habría pedido la orden al Departamento de Transporte en apoyo al pueblo cubano y los intereses de la política exterior de Estados Unidos. El mes pasado, la Casa Blanca informó que efectuaría algunos cambios en su política como parte de un deshielo hacia la isla. Analistas creen que marcan la reanudación de políticas de la administración Obama que el expresidente Donald Trump había revertido. Estados Unidos inició este jueves la extradición del exgobernador mexicano César Duarte, quien es acusado en el estado de Chihuahua por peculado y asociación delictuosa. El anuncio lo dio a conocer la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván. Y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia. Duarte, quien fuera gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue detenido en 2020 en Miami como presunto responsable de un delito de peculado por 275 millones de pesos. Se espera que sea entregado a México por Ciudad Juárez para enfrentar a la justicia mexicana por los casos que se le imputan. Al menos 6 mexicanos fueron agregados a la lista negra del Departamento del Tesoro por sus vínculos con el crimen organizado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a 6 mexicanos por sus vínculos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entre ellos se encuentra el jefe de policía del municipio de Ameca, Severo Flores Mendoza. En su comunicado, el Departamento del Tesoro calificó a Flores Mendoza como un policía municipal corrupto que proporciona información policial al cártel de Jalisco Nueva Generación a cambio de sobornos. Actualmente, Flores Mendoza es coordinador de jefes de policía de la región del Valle de Jalisco, que está compuesta por 14 municipios, incluido Ameca. Entre el resto de las personas sancionadas se encuentran quienes desempeñan papeles críticos en las actividades de narcotráfico del cártel, incluyendo el lavado de dinero y quienes facilitan actividades corruptas en nombre de dicha organización. Los argentinos celebraron ayer su campeonato derrotando a la selección italiana en la primera edición de la finalísima en el Wembley. Veamos. Argentina goleó 3-0 a Italia este miércoles en el estadio de Wembley, coronándose así como el nuevo campeón de la primera edición de la finalísima. La albiceleste, liderada por Lionel Messi, batió su récord de partidos sin perder, acumulando 32 juegos invictos. Messi pudo combinar su trabajo tanto con Lautaro Martínez para el primer gol como Ángel Di María, el Fideo, para el segundo. Ya en los minutos finales lograron la tercera goleada cuando apareció Paulo Dybala disparando con la pierna zurda. Al final del partido, Messi fue galardonado con el premio al mejor jugador. Y regresando del corte, tenemos información exclusiva sobre China. Quédese con nosotros. Robots asesinos, material de la ciencia ficción, pero se está convirtiendo en algo demasiado real. Hay una carrera por la inteligencia artificial y las armas no tripuladas que podría cambiar el panorama bélico.
En este informe especial analizamos cómo el régimen chino está aprovechando su gran cantidad de datos para convertirlos en armas, de dónde proceden esos datos y cómo los estadounidenses están ayudando sin saberlo. No se pierdan este y otros programas especiales de China en Foco disponibles en Epoch TV del periódico Epoch Times en español. Shanghái alivia su cierre de meses, pero más de 2 millones de personas siguen confinadas en sus casas. Sin embargo, la nueva normalidad es someterse a pruebas para el virus cada 72 horas. Julián Bertone amplía la información. A pesar de la disminución de las restricciones, muchos en Shanghái se preguntan cuánto le falta a la ciudad para volver a la normalidad. Según Bloomberg, los cierres fuera de las zonas calificadas como de riesgo medio o alto de infección fueron levantados. Esto significa que más de 2 millones de los 26 millones de habitantes de la ciudad todavía no pueden salir de sus casas. Según las autoridades de Shanghái, el martes se detectaron 20 nuevos casos en la ciudad. Pero debido al historial de China de no informar sobre las cifras reales de infección, NTD no puede verificar de forma independiente esos contagios. Según Reuters, los residentes de la ciudad siguen estando obligados a llevar mascarillas y a mantener una distancia social. También se les exige ahora que muestren resultados de pruebas para COVID-19 en un plazo de 72 horas para poder entrar en lugares públicos. Este requisito es menor que el anterior de 48 horas. Sigue estando prohibido el servicio de restaurantes, pero ya debería restablecerse 3/4 partes de la capacidad comercial. Las escuelas siguen cerradas en su mayor parte, salvo para algunos niveles de enseñanza. A continuación, nos gustaría centrarnos en una solicitud de nuestros espectadores. Nos escribieron pidiendo una actualización sobre los tibetanos, otro grupo bajo la presión del régimen chino. Mientras se acusa al régimen chino de cometer un genocidio contra los uigures, una persona con información privilegiada dijo a NTD que los tibetanos se enfrentan a una extinción cultural. Las violaciones de los derechos de los uigures, una minoría étnica por parte de Beijing, están en primera plana. Según Estados Unidos, Beijing encerró a más de 1 millón de uigures en campos de concentración, y dentro de esos campos son sometidos a trabajos forzados, torturas y vigilancia masiva. Pero grupos de activistas afirman que las violaciones a los derechos humanos cometidas por China no solo afectan a los uigures, sino también a otras minorías como los tibetanos. Really, what's happening in Xinjiang has been happening in Tibet, for a very, very long time. Aukat Sang es ex representante en América del Norte del Dalai Lama. Dice que Beijing vigila de cerca a los tibetanos. As far as Tibetans are concerned, everybody is in a massive database. Y esa vigilancia se extiende a los tibetanos que viven en el extranjero. We are even hearing things like people here in New York getting calls from the Chinese consulate saying, hey, you better be careful because we know who your family members are and where they are in Tibet. El problema del Tíbet se remonta a décadas atrás, cuando el Partido Comunista se hizo con el control de China a finales de la década de 1940. El Tíbet aún era independiente. Pero en 1950 el Partido Comunista Chino envió tropas para tomar el control de la región. Años después, el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, huyó a la India. The Dalai Lama had slipped away from Lhasa by night. The last Tibetan cabinet meeting had denounced all agreements with China on the grounds of persistent violations by China and had proclaimed Tibet independent. Él y el gobierno tibetano viven allí en el exilio. En la actualidad, Beijing mantiene un estricto control militar sobre el Tíbet. Today, there are estimates of almost like 300,000, PLA soldiers on the plateau, and you have just a lot of other military assets. El Tíbet ocupa una posición clave. Because Tibet serves as a buffer between these two Asian giants, China on the north and India on the south. Estados Unidos e India tienen fuertes lazos. Estados Unidos superó a China como principal socio comercial de la India en el año fiscal 2022, con más de $100.000 millones en intercambios comerciales. India es también uno de los principales socios de defensa de Estados Unidos en Asia. Aukat Sang cree que la India está realizando un baile estratégico con China. While they have the one China policy, but yet they have given refuge to the Dalai Lama,
yet they've given refuge to the exiled Tibetan community, the Tibetan government in exile, which is called the Central Tibetan Administration. La Administración Central Tibetana tiene su sede en el norte de la India. And the Indian government provides a lot of financial and humanitarian development support for the community. Mientras que en el Tíbet, Aukat Chan dice que Beijing está eliminando la cultura tradicional del país. I think there's a very systematic and in some ways a devious kind of a way of dismantling, layer by layer, piece by piece, different components of Tibetan culture, Tibetan identity. Tras su ocupación militar, Aukat Chan afirma que Beijing empezó a tomar medidas para debilitar a las comunidades monásticas del Tíbet, que eran una fuente de legitimidad y poder para el pueblo tibetano. In its heyday, you had these monasteries with like a monastic population of 15,000, monks and nuns. But today, the official policy is such that you can't have more than 300 or 400, people at the most. You can't have open public teachings. You can't have open kind of display of showing your kind of, your faith. El Tíbet alberga la mayor institución de enseñanza budista tibetana del mundo, llamada Larung Gar. Solía albergar a más de 20.000 monjes, monjas y estudiantes. An entire mountain, was converted into this township, this monastic township. And of course, that was perceived as a threat. And what did the Chinese government do? They demolished, a lot of those structures. En cuanto a la educación, Beijing cerró escuelas en aldeas y escuelas monásticas gestionadas por tibetanos. Los alumnos que estudian allí fueron obligados a asistir a internados estatales en su lugar. And almost 800,000 Tibetan kids, right from some as young as 4 years old, are being forcibly taken from their parents and being sent to these boarding schools. Eso representa alrededor del 80% de los estudiantes tibetanos de entre 6 y 18 años. You've got to know Chinese history, you've got to swear absolute loyalty to the party, and have Xi Jinping's and other Politburo members' portraits in your altar, have Chinese flags, above your house. Señala que la lengua tibetana también se enfrenta a la extinción, aunque la política oficial dice que los estudiantes deben aprender tanto el mandarín como el tibetano. At the high school and the middle school level, everything is now taught in Mandarin. And now we're seeing, even at the primary and the pre-K level, that the basic medium of instruction has shifted to Mandarin. Esta situación está llamando la atención en Estados Unidos. A principios de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que destinaría más de $20 millones para preservar la cultura tibetana. Aukat Chan aplaudió el esfuerzo e instó a Washington a continuar con su apoyo. Gracias, esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el noticiero de mañana. Muy buenas noches.